Muy bien, doctores, vamos a continuar con la clase. Sí, en la sesión del jueves nos quedamos en reacciones que hacen que se incrementen los niveles de leucocitos en, en procesos inflamatorios agudos. Existen otras manifestaciones o reacciones propias de la inflamación. Doctor, su micrófono se apagó. Gracias, doctor. No sé qué pasa, que se está está silenciando esto. Muy bien. ¿Se escucha bien, doctores? Sí, doctor, y no se está compartiendo la pantalla. O sea, no sé si la está compartiendo o no. Yo sí la Sí, veo. Yo también la veo. Yo también la veo. Ah, ok. Este soy yo. A ver, vamos a resolver eso. Sí, se supone que sí, ya la tengo yo también acá como compartida. Y también me acabo de dar cuenta que sí está cambiando el texto. Muy bien. Entonces, durante las reacciones de fase aguda, pues, cuando la membrana está enferma, pues también puede llegar a tener taquicardia, puede haber elevación de la presión arterial, tal vez no en el sentido de hipertensión, pero sí un incremento en las cifras de presión arterial pues normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Puede haber hipohidrosis, o sea, pérdida de la sudoración o bien aumento en la sudoración. Hiperhidrosis. Puede haber escalofrío, temblor, anorexia, somnolencia, una incomodidad generalizada. Como de acuerdo, el paciente o la persona se siente mal. Y ya como situaciones pues agravantes de el cuadro agudo, puede haber una situación que se conoce como shock séptico. Ustedes ya lo vieron probablemente con el doctor Carlos, o si no lo van a ver, en donde hay hipotensión, como vamos, una complicación grave de esto. O bien puede darse otro evento denominado coagulación intravascular diseminada, ¿sí? O otro síndrome parecido al shock séptico denominada respuesta inflamatoria o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que digamos son las complicaciones muy graves, si no es que mortales, de procesos inflamatorios agudos severos. Muy bien, doctores. Con esto terminamos la parte de inflamación. No sé si tengan dudas, preguntas al respecto, antes de iniciar con reparación. Nada, perfecto, doctores. Entonces vamos a iniciar con reparación. Entonces, reparación tisular. La reparación tisular ocurre, digamos, inicia prácticamente a la par del proceso inflamatorio. Uno de los fenómenos que acontecen en la reparación, la denominada angiogénesis, pues, tiene que ver con un disparador que se conoce con el nombre de vasodilatación. Entonces, la vasodilatación que da inicio con los cambios vasculares propios de la inflamación aguda también da inicio a los procesos de reparación. Es por eso que van de la mano, ¿estamos de acuerdo? No es una situación secuencial, entonces primero se inflama y luego se repara, ¿no? Sí, van más o menos a la par, donde la inflamación se encarga de limpiar del antígeno y de las consecuencias propias de
del agente agresor. ¿Estamos de acuerdo? Y la reparación pues va precisamente a reparar todos esos sitios donde hubo destrucción por la inflamación. Y este fenómeno puede ocurrir a través de dos vías. Una vía llamada regeneración, ¿sí? En donde los tejidos, después de que se inflamaron, son regenerados hacia un estado anterior, en donde prácticamente no quedan secuelas del proceso inflamatorio. Es como si no hubiese ocurrido nada en ese sitio. Y la otra forma de reparación tisular tiene que ver con la formación de una cicatriz. Esto se trata de un proceso en donde todo ese tejido que se perdió va a ser reparado a través de la sustitución del tejido original, de la arquitectura y citología del tejido original, por una cicatriz, por un parche de tejido conectivo laxo común. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la regeneración y la recuperación de la normalidad tisular, depósito de tejido conectivo laxo en la cicatriz, y son, digamos, fenómenos que ocurren de manera concurrente. ¿Sí? ¿A qué me refiero esto? Que ocurren al mismo tiempo. Sí, o sea, tanto la regeneración como la formación de las cicatrices, sí, por ejemplo, en la piel, en la piel sobre todo, que digamos es el modelo de regeneración o reparación tisular, al igual que el hígado, tejidos como los epitelios suelen regenerar, pero ya la dermis no regenera, sino cicatriza como tal. Entonces, unos tejidos regeneran, otros tejidos cicatrizan. Muy bien, entonces, respecto a regeneración tisular, tenemos que considerar que aquellos tejidos que pueden entrar en el ciclo celular son aquellos que van a poder reparar. Y la reparación va a venir de dos fuentes. Sí, la regeneración, perdón, va a darse a partir de dos fuentes. Una, por proliferación de células residuales no dañadas. ¿Sí? O sea, células que quedaron intactas después de que se manifestó el agente lesivo, o bien de células madre tisulares. ¿Sí? Generalmente las células madres tisulares es la fuente, vamos, más importante de regeneración tisular, más que las células residuales no dañadas. Como les mencioné, ¿no? O sea, depende de las células que puedan entrar al ciclo celular o no, es la capacidad de proliferación o de reparación tisular que va a tener un tejido. Por lo tanto, sí, bueno, eso lo vemos ahorita. Sí, hay un requisito, vamos, para que un tejido pueda reparar. Número uno, que hay integridad de la membrana basal y de la matriz extracelular. ¿Sí? Si hay integridad, o sea, que no se rompe por efecto del agente causal, los tejidos van a reparar. ¿Sí? Si no, esto se va a ir de manera indefectible hacia la cicatrización. Y respecto a la capacidad que tiene de proliferar un tejido, ¿estamos de acuerdo? Tenemos que aquellos tejidos lábiles, sobre todo la médula ósea y los epitelios, son los que siempre reparan. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre reparan a través de regeneración. ¿Sí? Y algunos tejidos estables, sobre todo el parénquima hepático, tiende a reparar. ¿Estamos de acuerdo? A través de regeneración. De ahí, otros tejidos, además de estos, rara vez van a reparar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, inclusive los tejidos estables jamás reparan, jamás regeneran, solo reparan a través de una cicatriz. Y todo esto se da porque hay, o lo regulan, vamos, factores de crecimiento que son depositados en la matriz extracelular en altas concentraciones para que
digamos, las células puedan valerse de estos y puedan proliferar para dar este fenómeno de regeneración. Digamos, lo vuelvo a puntualizar, solo células o tejidos muy, muy específicos, como lo acabamos de ver, pueden valerse de este beneficio de los factores de crecimiento. Y también las integrinas es importante. ¿Por qué las integrinas celulares? Estamos de acuerdo, hablamos de las integrinas leucocitarias, pero bueno, las integrinas también se presentan en otras células diferentes a los leucocitos, y es a través de donde todos estos factores de crecimiento dan o mandan sus señales hacia las células. ¿Estamos de acuerdo? O mejor dicho, ¿estamos de acuerdo? Son parte importante de la señalización para que proliferen y para que se unan en la matriz extracelular y de ahí puedan proliferar. Todas las integrinas, digamos, juegan un papel fundamental en este proceso de regeneración tisular. Muy bien, entonces, como les mencionaba, ¿no? Además de los epitelios y de la médula ósea, el hígado, como un tejido que normalmente no está en el ciclo celular, pero puede obligarse a entrar, ¿estamos de acuerdo? Se considera como, digamos, el heraldo, el modelo, ¿estamos de acuerdo?, de regeneración tisular, en donde, digamos, un paciente o una persona que sufre una resección hepática de hasta el 90% de la masa total del hígado, puede recuperar del hígado, estamos de acuerdo, a través de este fenómeno de regeneración, que haya formación de depósito de tejido conectivo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Digamos, ¿qué es lo que acontece? En el hígado tenemos unas estructuras vasculares denominadas sinusoides, que son, digamos, unos vasos sanguíneos terminales muy dilatados. En la pared de los sinusoides tenemos a las células de Kupffer, que las células de Kupffer son macrófagos hepáticos, los macrófagos células residentes. Esos macrófagos van a producir interleucina 6 posterior a la resección hepática. Lógicamente, esta interleucina 6 va a, digamos, a ser secretada, va a pasar a través del espacio de Tis, es el espacio en donde se hacen los intercambios entre sustancias, desde los sinusoides hacia los hepatocitos. Y en el hepatocito, la interleucina 6 le va a crear un estado que se conoce como de sensibilización previa. ¿En qué consiste la sensibilización previa? Bueno, en que el hepatocito se prepare para entrar al ciclo celular. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que el hepatocito es una célula estable, o sea, no de manera normal no está en el ciclo celular, pero cuando se requiere se le puede inducir que entre. Muy bien, y la sensibilización previa pues lo va a llevar a la denominada fase de los factores de crecimiento, en donde el hepatocito va a desarrollar receptores para factores de crecimiento. ¿Estamos de acuerdo? En este caso estamos hablando que va a desarrollar receptores para el factor de crecimiento epitelial, que está aquí esquematizado de rojo. Y el receptor para el crecimiento, para el factor de crecimiento hepatocitario, precisamente para que en este receptor para el factor de crecimiento epitelial ejerza su efecto el factor de crecimiento epitelial y el factor transformador de crecimiento alfa. Y en el receptor MET, estamos de acuerdo, va a ejercer su efecto el factor de crecimiento de los hepatocitos. Entonces ya aquí, digamos, estamos viendo un hepatocito que ya dejó la fase G0, estamos de acuerdo, la fase de reposo, ya está en la fase de preparación para el ciclo celular, la fase G1. Y esto, digamos, tiene que ver con la formación de receptores. Y después viene la fase de proliferación, donde el hepatocito va a proliferar, estamos de acuerdo, para recuperar la población de hepatocitos normales, sin que haya necesariamente depósitos de colágeno.
De hecho, digamos, en el hígado, mientras no colapse la red de reticulina, ¿sí? O sea, esto va a permitir que el hepatocito o el hígado regenere con pura célula, con puro hepatocitos, ¿estamos de acuerdo? Sin presencia de depósito de tejido conectivo. Y después viene una fase de terminación, en donde los hepatocitos son regresados al estado de reposo, a la fase GCR. ¿Sí? Se cree que esto lo hace el factor transformador de crecimiento beta. ¿Sí? Digamos, no se tiene tan bien identificado como parte de este proceso de determinación. ¿Sí? Y la regeneración tisular, o al menos en estudios animales, estamos de acuerdo, también puede darse a partir de la proliferación y diferenciación de células madre. En este caso, localizados en los canales de Herring. Los canales de Herring son los canalículos que conectan o son parte de todo el sistema de secreción biliar que atraviesa el hígado. Y ese sería un modelo, digamos, o el mecanismo de regeneración tisular, ¿sí? Más conocido. ¿Estamos de acuerdo? Los epitelios, a los epitelios les ocurre algo similar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, para que se ubiquen, estamos de acuerdo, todas estas células son hepatocitos, aquí lo señala el letrero, tenemos hepatocitos, es una célula grande con mucho citoplasma, ovoide, su citoplasma está lleno de gránulos, eosinófilos, y tiene un núcleo también muy eucromático. Y los sinusoides son esos espacios, ¿sí? Entonces, todo lo que, digamos, proviene de los macrófagos que están en la pared de los sinusoides, ¿sí? Hacia los hepatocitos proceda, damos todo digamos, el aporte de interleucina 6 a nivel de o cerca de estos sinusoides. Muy bien, doctores. Entonces, la otra forma, ¿sí?, de reparación tisular tiene que ver con la formación de una cicatriz, o proceso también denominado cicatrización. Aunque, bueno, eso lo vamos a ver ahorita, no lo menciono, no me adelanto. Entonces, la cicatrización, ¿cuándo ocurre? Cuando hay lesiones tisulares graves o crónicas, sobre todo de tejidos lábiles y tejidos estables. Como requisito, lo mencioné hace un momento, para que haya cicatrización se tiene que dañar la trama o la matriz extracelular de la célula, ¿estamos de acuerdo? Tiene que haber rotura de la membrana basal y de la matriz extracelular. Si hay un daño importante a esto, pues los tejidos los órganos van a cicatrizar, no van a regenerar, como acabamos de mencionar. Esto en los tejidos permanentes, como por ejemplo en el músculo estriado, músculo cardíaco, siempre ocurre. ¿Estamos de acuerdo? Esos tejidos no tienen oportunidad de regenerar. Ellos siempre cicatrizan. Y, bueno, hay sustitución del tejido original por el tejido conectivo laxo común, con una cicatriz. Eso es lo que ocurre, ya lo habíamos mencionado. Y dentro de ese proceso de cicatrización, sobre todo en un modelo de cicatrización cutánea o de mucosas, ¿sí?, se reconoce que las heridas a este nivel pueden cicatrizar de dos maneras, por primera intención y por segunda intención. En las dos hay regeneración y cicatrización. Yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué significa curación o cicatrización por primera intención y por segunda intención? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere levantar la mano?
A ver, doctor Abelarat. Según yo, doctor, la cicatrización por primera intención, pues es cuando surge una cicatrización, pues por sí sola, ¿no? Y la segunda intención es cuando, pues interfiere, no sé, un cirujano o pues sí cicatriza por medio de, ya sea de puntos o cosas así. Esa es la de primera intención, ¿verdad, doctor? Ajá. Muy bien, gracias. Así es. Entonces, la cicatrización por primera intención tiene que ver con que haya afrontamiento de los bordes de la incisión. ¿Estamos de acuerdo? Es una incisión limpia, generada por un bisturí o por un agente punzocortante que te deja una herida fina, limpia. Se sutura y vamos, eso va a crear un sitio en donde la cicatrización se va a dar, digamos, a una escala muy reducida, ¿estamos de acuerdo? Porque los bordes de la herida los estás juntando con una sutura, por ejemplo, ¿no? En el caso de la segunda intención es una cicatriz que se produce porque se rellena un defecto, estamos de acuerdo, en la piel o en las mucosas. No se tiene la oportunidad de afrontar los bordes. ¿Sí? Y la diferencia entre una y otra pues, sería la cantidad de cicatriz que se va a formar, ¿no? O sea, mientras afronte los bordes, sí va a haber una cicatriz, pero va a ser menor en comparación cuando no afronta los bordes. ¿No? A eso se refiere ¿no? de primera intención es cuando se sutura, de segunda intención es cuando no se sutura. ¿Estamos de acuerdo? Pero en los dos casos, como acabo de mencionar, ocurren exactamente los mismos fenómenos a diferentes escalas. Muy bien. Vamos a esperar a que se proyecte la imagen. Listo. Entonces, la formación de una cicatriz se da a través de diferentes pasos o estadios, estamos de acuerdo. En donde, digamos, lo primerito que tiene que ocurrir para que se forme una cicatriz está relacionado con los fenómenos que ya se han revisado, con la hemostasia que ustedes ya revisaron con el doctor Carlos Sánchez y con la inflamación, en donde el primer paso pues, es la formación de un tapón hemostático plaquetario primario. ¿De acuerdo? Porque este va a servir como andamiaje, digamos como esqueleto, para que las células inflamatorias lleguen y empiecen a poblar todo ese sitio que se tiene que reparar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las células inflamatorias que se van a encargar de la reparación y de limpiar el sitio y de la inflamación, estamos de acuerdo, de cierta manera se valen precisamente para su sostén, para poder estar estables o para tener estabilidad en la zona pues del tapón plaquetario primario. Y luego va a haber la eliminación del agente lesivo, ya lo mencioné, residuos tisulares necróticos, se va a limpiar la zona. Eso ya lo vimos, no lo vamos a revisar otra vez, eso es inflamación. ¿Estamos de acuerdo? Y la zona, por lo tanto, se va a poblar sobre todo de neutrófilos y de macrófagos en sus dos versiones. Macrófagos activados por la vía clásica y por la vía alternativa, M1 y M2, respectivamente. Y son las células que van a predominar al inicio, vamos, de la formación de una cicatriz. Muy bien, doctores. Entonces, después tenemos un segundo paso de proliferación y migración celular. Las células que van a migrar y van a proliferar, van a migrar desde los bordes de la herida, estamos de acuerdo, hacia el interior de la herida, hacia donde está el tapón hemostático. Son diferentes poblaciones celulares. Vas a tener células epiteliales, las cuales pues sí van en el caso de modelos, digamos como la piel, las mucosas van a regenerar, o sea, van a cubrir la herida, pero por debajo, donde va a cicatrizar, en el tejido conectivo, pues vas a tener proliferación de células, migración y proliferación de células endoteliales, de sus células perivasculares,
y de fibroblastos. Digamos, en general, estas son las células que son más importantes en este proceso de inflamación junto con los leucocitos que acabamos de ver. Después, estamos de acuerdo, se va a dar un fenómeno, bueno, se va a cubrir la herida por los células epiteliales, las células perivasculares y células endoteliales son importantes para la angiogenia. La angiogenia es un paso bien importante en la formación de una cicatriz, o sea, sin la angiogenia no va a haber una buena cicatrización, como ocurre en los pacientes con diabetes no controlada. Y los fibroblastos pues, se van a encargar del depósito de colágeno. Esa es su función principal. Y luego viene el fenómeno de angiogenia. ¿Sí? El fenómeno de angiogenia es diferente a vasculogénesis. O sea, angiogenia es la formación o el desarrollo de nuevos vasos sanguíneos a partir de los que estaban en el sitio original donde se está dando la inflamación. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, son, digamos, vasos que se forman por extensión, por gemación o formación de yemas de vasos capilares sanguíneos existentes. ¿Estamos de acuerdo? No es la formación real de vasos sanguíneos desde cero, como ocurre durante el periodo de desarrollo inútero. Y para este fenómeno, estamos de acuerdo, en este fenómeno intervienen los factores de crecimiento, que ya habíamos visto, algunos de ellos. Sobre todo el factor de crecimiento del endotelio vascular A. Este se encarga o estimula la migración y proliferación de las células endoteliales. Es el factor de crecimiento que induce la formación de óxido nítrico, que tiene capacidad de vasodilatar el lecho capilar y de inducirle también el aumento de la permeabilidad vascular. Y ya al final de la angiogenia, este mismo factor de crecimiento del endotelio vascular A es el que se encarga de remodelar el vaso sanguíneo recién formado. Digamos, esa remodelación consiste en que se le forme o se le haga, estamos de acuerdo, una luz que realmente adquiera una forma, una configuración de tubo, que no sea una estructura celular sólida. Tenemos el factor de crecimiento fibroblástico o de fibroblastos 2, que también estimula la proliferación de células endoteliales. Pero por otro lado, también la migración de macrófagos, fibroblastos y células epiteliales. Tenemos, y esto no lo menciona el libro, igual el modelo de regeneración hepática no lo menciona el libro como tal en esta edición, pero igual es importante recordar. Tampoco menciona las angiopoietinas, la angiopoietina 1 y angiopoietina 2, denominadas ANG1 y ANG2, por sus siglas en inglés. Y estas son importantes porque son las causantes del desprendimiento y reclutamiento de células periendoteliales, que es parte del proceso de angiogenia. Y también son las que se encargan de que haya depósito de membrana basal ya después de haberse formado el nuevo vaso sanguíneo, o el vaso sanguíneo digamos, creado por este fenómeno de angiogenia. Tenemos al factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este factor de crecimiento plaquetario ¿sí? Recluta células de músculo liso. Son importantes para darle, digamos, estabilidad al nuevo vaso sanguíneo recién formado. Y por último tenemos al factor
transformador de crecimiento beta. El factor de transformador de crecimiento beta tiene un efecto antiangiogenia, inhibe la proliferación y la migración de las células endoteliales, ¿sí? Estimula la migración y proliferación de fibroblastos, les induce a que produzcan colágeno, fibronectina, inhibe una serie de enzimas denominadas metaloproteinasas que son importantes para la remodelación, para la maduración del tejido conectivo depositado, y tienen efecto antiinflamatorio también, como ya lo habíamos visto, porque inhibe la proliferación y la activación de los leucocitos. Muy bien, doctores. Entonces, hay otros elementos que son importantes para el proceso de angiogenia, para que se dé de manera adecuada, y eso tiene que ver con una vía de señalización denominada vía de señalización Notch. Esta vía de señalización Notch, ¿sí?, se da en las puntas, ¿sí?, de los capilares sanguíneos que se están extendiendo para formar estos nuevos vasos sanguíneos. Y esta vía de señalización Notch, junto con el factor de crecimiento del endotelio vascular, va a crear vías de señalización al interior de las células endoteliales que van a ser importantes para la regulación de la gemación. O sea, la gemación es ese vasito sanguíneo que se forma. ¿Estamos de acuerdo? O mejor dicho, cuando se forma una célula endotelial que va a ser la puntera de todas esas células que van a proliferar, para dar origen a ese vaso sanguíneo, ¿sí? Precisamente esta vía Notch se encarga de que se dé esa gemación y que se ramifiquen de manera adecuada los nuevos vasos sanguíneos. ¿A qué me refiero que se ramifiquen de manera adecuada? Que tengan una distribución adecuada en el sitio de reparación. ¿Estamos de acuerdo? Para que precisamente el proceso de cicatrización pueda terminar o pueda darse bien. Entonces, esta vía de señalización Notch pues, prácticamente guía hacia dónde se tienen que, en dónde se tienen que depositar o dónde se tienen que establecer estos vasos sanguíneos neoformados. Muy bien. Entonces, la matriz extracelular también es importante. ¿Estamos de acuerdo? Porque, digamos, los vasos sanguíneos nuevos se van a depositar o van a estar, tienen que ser sostenidos por la matriz extracelular. Es importante para que se formen los primeros pasos de la angiogenia. Ahorita lo vamos a ver, la denominada gemación vascular. Sí, todas estas células participantes del proceso de angiogenia, células endoteliales sobre todo, pues tienen receptores de integrina que les van a servir para depositarse o para sostenerse, unirse a la matriz extracelular. Sí, permanecer estables en ese sitio de reparación. Y otro elemento que es importante son las metaloproteinasas. Sí, las metaloproteinasas son enzimas que remodelan la matriz extracelular. En este punto de la angiogenia son importantes para que la matriz extracelular sí permita que se extiendan a través de ella estos tubos vasculares o vasos sanguíneos nuevos, ¿estamos de acuerdo? Si no hubiese metaloproteinasas, entonces estos vasos sanguíneos no van a poder penetrar a la matriz extracelular. Entonces es un paso también importante en este proceso de angiogenia. Muy bien, doctores. Entonces, ¿cuáles son los eventos o digamos los pasos que ocurren durante el proceso de angiogenia? Bueno, lo primero que tiene que ocurrir es vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular para que se active este proceso. Sí, tenemos aquí en el dibujo, estamos de acuerdo en la imagen del libro, un vaso sanguíneo quiescente, o sea, que no está participando del proceso inflamatorio ni del proceso de reparación. En donde este vaso quiescente tiene su endotelio, tiene aquí esta línea de color un poquito más intenso, más anaranjadito o más rosa, tiene su membrana basal intacta y tiene sus células periendoteliales. Pueden ser pericitos, estamos de acuerdo en el caso de capilares, en el caso de, digamos, el vaso sanguíneo más de calibre mayor, son células de músculo liso.
y esas son las células periendoteliales. ¿Estamos de acuerdo? Pericito o músculo, células de músculo liso. Ahora bien, cuando el vaso, en este caso el lecho capilar, está sujeto a inflamación, pues va a haber vasodilatación. Acuérdense que la vasodilatación principalmente se da en el extremo arteriolar, ¿sí? Y aumento de la permeabilidad en las vénulas. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es separación de las células periendoteliales, ¿sí? Sobre todo por efecto de las angiopoietinas. Sí, ya sea los pericitos o las células de músculo liso se van a desprender del vaso, como se ve aquí en la imagen. Estoy señalando con el puntero, ¿sí? Número 3, va a haber degradación de la membrana basal, ¿sí? Por efecto de las metaloproteinasas. Angiopoietinas, por lo tanto, desprenden pericitos, las metaloproteinasas degradan membrana basal. Después de estos dos fenómenos se va a formar, ¿estamos de acuerdo? O se va a dar la migración y la proliferación de células endoteliales, ¿sí? En donde, digamos, esto va a ocurrir en primera instancia por la formación, ¿sí? De una célula endotelial que se va a considerar como célula de avance o célula puntera. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene, digamos, el factor factor de crecimiento endotelio vascular, el señal Notch, como parte de este fenómeno. Y esta célula es la que va a migrar hacia el sitio donde se va a depositar el nuevo vaso sanguíneo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, detrás de esta célula puntera, que es, vamos a pasarnos a la parte media del dibujo, es la que va a avanzar para formar un nuevo vaso sanguíneo, detrás vienen células endoteliales proliferando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la célula puntera, la célula endotelial puntera, va guiando, pero detrás de ella todas sus demás compañeras van proliferando. Y te van a dar una masa, digamos, de células endoteliales, ¿sí? Que son, digamos, las gemaciones o esas yemitas vasculares. No son tubos todavía vasculares, son yemas porque son sólidas, que van a empezar a penetrar el tejido conectivo o el sitio de reparación de manera espaciada, estamos de acuerdo, para dar origen a estos nuevos vasos sanguíneos. Muy bien. Después de la migración y proliferación de células endoteliales viene el reclutamiento de células periendoteliales. Estamos de acuerdo, va a haber reclutamiento de pericitos o bien de células del músculo liso, que van a depositarse en la periferia de esta proliferación de células endoteliales. Luego viene el fenómeno de remodelación de los tubos capilares, o sea, van a pasar de ser yemas vasculares a tubos capilares por la formación de una luz, estamos de acuerdo, o de una estructura de manguera. Queremos ver con una conceptualización muy simplificada de esto. Y luego viene la supresión de la migración y la proliferación de las células endoteliales, esto por efecto del factor transformador crecimiento beta que ya vimos, ¿sí? Y hasta el último se va a dar el depósito de la membrana basal. Y en este caso ya se recuperó o se estableció, sí, un nuevo vaso sanguíneo proveniente de los que estaban presentes en el sitio de inflamación, pero ya con una estructura definitiva, estable, ¿sí? Que le va a permitir tener toda la funcionalidad de cualquier otro vaso, de cualquier otro capilar sanguíneo. Así, a grosso modo, es como ocurre este fenómeno de angiogénesis, que es importante. Luego viene la fase de activación de los fibroblastos, en donde, digamos, los fibroblastos van a migrar igual, ya lo habíamos mencionado, de la periferia o de los bordes de la herida hacia el centro de la herida para cicatrizar. En donde va a haber fibroblastos, van a migrar, van a proliferar en ese sitio, pero también se van a identificar células especiales que son similares a fibroblastos, pero también a células de músculo liso denominados miofibroblastos. El miofibroblasto tiene una función importante de la contracción de la herida como tal. Sí, y van a depositar matriz extracelular para rellenar ese sitio de reparación. Sobre todo van a depositar colágenos. Muy bien, entonces,
¿Cómo se da la activación de fibroblastos? Bueno, la activación de fibroblastos se da por efecto del factor transformador de crecimiento beta. El factor transformador de crecimiento beta tiene diferentes funciones sobre el fibroblasto. Es secretado sobre todo por macrófagos de la estirpe M2 y por otras células del tejido de granulación, sobre todo células endoteliales, si mal no recuerdo, pueden también secretar. Y algunas otras células inflamatorias pueden secretar también ese factor transformador de crecimiento beta. Y bueno, algo que menciona el libro, ¿no? Que las concentraciones de este factor de crecimiento no es que se dé porque se forma de nuevo o en ese momento este factor de crecimiento, o sea, normalmente se está secretando. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, digamos, su concentración aumenta porque se sobreexpresa el gen que codifica la síntesis del factor de crecimiento. Es por eso que hay más factor de crecimiento transformador beta, ¿estamos de acuerdo? Es porque se produce de más, no porque se produzca de nuevo. Son factores de crecimiento que normalmente se están produciendo. Y quien regula o quien, digamos, es el switch que incrementa la concentración o disminuye su actividad, perdón, ¿sí? O la incrementa, pues son las integrinas también, ¿no? Esas integrinas son importantes también para abrir la llave, digamos, el switch de que se tenga mucha actividad o poca actividad. Y hay otras fibrillas también, fibrillas de fibrilina que también regulan la biodisponibilidad de esto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, qué tanto está en concentraciones que tengan efecto biológico o realmente sus concentraciones son muy bajas, que no tengan efecto biológico. Muy bien, entonces, yo les hago la siguiente pregunta, doctores. ¿En qué consiste el tejido de granulación? ¿O qué es el tejido de granulación? Doctor Emilio Hernández. ¿Es cuando hay mucha proliferación de los fibroblastos? Bueno, tejido de granulación se le denomina así por el aspecto macroscópico que tiene. Es un tejido que tiene aspecto granular, o sea, lleno de granillos, de gránulos. Pero en realidad, ¿qué es el tejido de granulación, doctora María Cristina? Bueno, yo tengo entendido que es como el que reemplaza como un coágulo de fibrina en la cicatrización de las heridas. Muy bien, o sea, es, digamos, el coágulo de fibrina termina transformado en un, si lo queremos ver así, en tejido de granulación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tejido de granulación es, digamos, una parte del proceso de cicatrización, en donde en el tejido de granulación vas a tener fibroblastos proliferantes, ¿sí? O sea, sobre todo que está proliferando, pero que empiezan a sintetizar, ¿sí? Matriz extracelular. Entonces son fibroblastos grandes, con mucho citoplasma, digamos que no es tan fácil de identificar. El núcleo es característicamente grande también, es eucromático como el de las células que están proliferando, su cromatina es clarita, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso están proliferando, sobre todo proliferando, pero como les mencioné, también empiezan a sintetizar matriz extracelular. Producen un colágeno, o generalmente encontramos un colágeno muy laxo, o sea, quiere decir que un colágeno laxo es un colágeno compuesto por fibras de colágeno muy delgado y muy separadas entre sí. Estamos de acuerdo, son los primeros intentos o los primeros depósitos de este producto de cicatrización. Vamos a encontrar también neovasos sanguíneos permeables, todos estos que se ven acá que están llenos de eritrocitos.
son vasos sanguíneos neoformados. Lo sabemos porque muchos de ellos, digamos, no tienen un endotelio totalmente terminado de formar. Sí, en algunas partes no encontramos endotelio y pueden estar todavía medio cerrados en algunas partes de ellos. ¿Sí? Y células inflamatorias crónicas. Entonces, el conjunto de todos estos elementos te dan origen al tejido de granulación. Como le acabo de mencionar, el tejido de granulación se le denomina de esta manera porque estos vasos sanguíneos neoformados macroscópicamente le confieren a los tejidos un aspecto granular, como si estuviera lleno de granitos, de granillo. ¿De acuerdo? Y es una etapa entre parte de este proceso de cicatrización. Después, cuando las cicatrices, digamos, maduran, digamos, este es un fenómeno que ocurre pasados meses, semanas o meses, ¿sí? Las cicatrices van a estar conformadas por fibroblastos, pero más de aspecto más alargadito, o son núcleos más alargados, no tan ovoides como se ven cuando está proliferando. Son fibroblastos inactivos, y se fijan que aquí los fibroblastos tienen núcleos más hipercromáticos, o sea, más oscuros, más heterocromáticos. Entonces, eso te indica que ya son células que están, digamos, inactivas o están perdiendo su capacidad de síntesis. Digamos, son los llamados también fibrocitos o fibroblastos inactivos. La matriz extracelular se vuelve más densa. Las fibras de colágeno, si se fijan aquí, ya son bien gruesas. Las podemos ver característicamente con este grosor. Aspecto cicatrizal. Disminuye la vascularidad, disminuye la presencia de células inflamatorias. Y esto podemos considerarlo como una cicatriz que ya maduró. Podemos observar todavía vasos sanguíneos neoformados, vean acá arriba. Y ese es lo que les comentaba, este también es un vaso sanguíneo neoformado, pero todavía no está remodelado. ¿Por qué sabemos que no está remodelado? Porque es una masa sólida de células endoteliales, no tiene una luz, o sea, no tiene forma de tubo como este que estoy señalando en este momento, está sólido. Entonces, pero igual, digamos, la presencia de tejido de vasos sanguíneos neoformados también es mínima en comparación con un tejido de granulación, como el que acabamos de ver. Eso también lo podemos observar acá, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál tejido de granulación tenemos aquí? ¿O cuál sería el tejido de granulación? Pues sería el área A, estamos de acuerdo, la imagen A. Y una cicatriz ya, digamos, por cierto grado de maduración sería la imagen B. Y estos cortes están teñidos con una técnica especial que se llama tinción tricrómica de Masson, la cual te permite ver de manera detallada la matriz extracelular, sobre todo la trama de colágeno. En el tejido de granulación encontramos muy escasas fibras de colágeno. Aquí las estoy señalando con el puntero, no sé si se alcance a ver. Creo que sí se alcanza a ver. Ya casi terminamos, doctores. Sí, por ejemplo, todas estas son fibras de colágeno, estos filamentos que se ven acá también son fibras de colágeno, son escasas. Cuando la cicatriz madura, ¿sí? Ya el fibroblasto depositó una cantidad importante de colágeno, en este caso todo esto de color, digamos, agua, ¿sí? Representa colágeno. Entonces es una cicatriz ya más madura, a pesar de que todavía tiene muchos vasos sanguíneos neoformados. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? Nos vamos a quedar aquí el día de hoy. Doctor, a ver, levante la manita, doctora. A ver, doctora Leslie, dígame. Perdón, doctor. ¿Me puede repetir cómo era el nombre de la tinción del último tejido, los últimos dos tejidos que nos presentó, por favor? Muy bien, se las voy a poner en el chat para que la puedan ver. Gracias. Ahí está, tricrómica de Masson. Así se llama la tinción. Es una tinción que el tejido conectivo te lo tiñe de tonalidades que van del azul, a veces un poquito verdoso, te puede teñir los epitelios de rojo, el músculo de rojo. ¿Sí? Y
Por eso se llama tricrómica de Mason, porque te da 3 tonos. Te da un tono azul, un tono verde y un tono rojo de los tejidos. Cada tejido tiene una capacidad metacromática, ¿sí? Cromática, perdón, o cómo capta, vamos, el color. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al respecto? ¿Nada? Manitas arriba, no hay nada. Perfecto, doctores. Entonces, el día de hoy nos quedamos aquí, doctores. Nos vemos mañana. Cuídense, doctores. Gracias, doctor. Gracias, buen día. Gracias.